Benedictia Dubón, que es exdiputada nicaragüense. Buenos días, gracias por acompañarnos acá. Esta mañana en la revista decía la nota 139 fallecidos ya en estas protestas en Nicaragua. ¿Se ve pronta salida luego de 2 meses de crisis sociopolítica en el país vecino del norte? Buenos días. Buenos días, gracias por esta oportunidad de compartir con la audiencia de este canal la situación de mi país. Realmente tenemos ya 55 días de protesta, más de 130 personas heridas, más de 438 personas que han sido detenidas y más de 800 personas que han sido heridas con heridas graves. O sea, tenemos personas que hasta han quedado parapléjicas en estas protestas que para nosotros es una rebelión cívica. ¿Cuál es la salida? La salida está determinada por el pueblo de Nicaragua, que es que Ortega salga del poder. Este planteamiento ha sido realizado directamente al señor Daniel Ortega en el inicio del diálogo nacional, donde distintos sectores de la población organizados en una coalición cívica en el que se integran miembros de universidades, grupos de mujeres, sociedad civil organizada, sectores empresariales, con una claridad diáfana y con una gran coincidencia de criterios acompañados por la Conferencia Episcopal, le han señalado la ruta a Ortega, una ruta que está establecida por 40 puntos de reforma institucional al país que permite restablecer la democracia. El planteamiento del pueblo de Nicaragua hacia Ortega es claro. Primero, justicia. Segundo, democratización. Pero en este momento la cosa más urgente que nosotros hemos planteado al gobierno de Nicaragua es el cese a la violencia. En estos 55 días no ha parado la violencia en nuestro país, violencia que es ejercida desde la policía, desde cuerpos parapoliciales y desde las instituciones públicas como los hospitales que no están dando atención médica a los heridos de gravedad. Es razón por la cual hospitales privados son los que están atendiendo a estas personas y es una situación muy grave en nuestro país. Yo me permito a través de este canal también agradecer a la Cancillería de la República de este país por haber puesto sobre la mesa en la Organización de Estados Americanos la situación tan crítica de nuestro país y permitirnos así denunciar ante el hemisferio la situación de Nicaragua. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Amnistía Internacional han denunciado violación a los derechos humanos, tortura, arrestos arbitrarios por parte de las autoridades policiales de Nicaragua. ¿Ha servido algo esto para que el gobierno nicaragüense baje un poco la intensidad o prácticamente no ha funcionado, no ha servido de nada? Lamentablemente el gobierno de Daniel Ortega se mantiene con oídos sordos. El 21 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar de la situación de Nicaragua, un informe que realmente desenmascara al régimen de Ortega en términos de los niveles de violencia desde el Estado que han sido ejercidos contra la ciudadanía de nuestro país. Igualmente Amnistía Internacional, que de manera muy particular pudo presenciar ataques violentos contra universitarios en la Universidad Centroamericana de Managua. Presentaron videos. Presentaron videos del momento exacto en el que se estaban haciendo estos actos de violencia y ha sido muy contundente y muy claro el planteamiento. Primero, cese a la violencia de Ortega, de los cuerpos paramilitares y la policía contra la ciudadanía y sobre todo el planteamiento también que es un unísono, el hecho de que Ortega tiene que abandonar el poder porque no tiene ni autoridad política ni autoridad moral para seguir gobernando Nicaragua. Doña Dipsia, tal vez si le explicamos un poco más a la gente, porque podemos ver videos acá en Costa Rica y tratamos de hacer conciencia un poco de la situación que se vive, pero César lo decía, hay tortura, la OEA lo dijo, Amnistía también lo dijo. ¿Cómo es que se ha ejecutado o cómo es que Daniel Ortega ha llegado a que esto se forme en esta gran cantidad de personas desaparecidas, muertas, heridas? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo funcionan ellos dentro de cada ciudad o cada pueblo allá en Nicaragua? Bueno, es importante señalar que este es un proceso que tiene 11 años de desmantelamiento de la democracia representativa de nuestro país. En Nicaragua no hay Estado de Derecho, no hay independencia de poderes, no se respetan las garantías constitucionales y los derechos humanos y claramente Ortega tiene el poder y el control y ha logrado subordinar a las fuerzas policiales para que le obedezcan exclusivamente a él. En Nicaragua se ha destituido ilegalmente a autoridades legítimamente electas, en mi caso como diputada en la Asamblea Nacional, pero también a 25 colegas más, a alcaldes, a concejales, de manera tal que en Nicaragua estamos en una condición de indefensión. Los ciudadanos simplemente por
en un momento de hartazgo, después de una serie de agravios económicos, políticos y sociales, decidieron salir a las calles para demandar la derogación en un momento de una reforma a la seguridad social. Esto detonó un hecho de represión de parte del régimen, uno más de tantos durante estos 11 años, pero agravó la situación el hecho que en ese primer acto de represión hubieron muertos, hubieron gente herida gravemente. Esto creó una ola de solidaridad. El régimen, en vez de tener una posición de un poquito de respeto por el pueblo de Nicaragua, al contrario, arremetió con mayor violencia y la violencia fue incrementando. Esta violencia es orquestada desde la Policía Nacional con cuerpos parapoliciales. Cuando decimos esto, es gente que es contratada para agredir a los ciudadanos nicaragüenses utilizando armas de calibre alto, o sea, AKs, escopetas 47, o sea, es una cosa completamente que nosotros los nicaragüenses no logramos comprender cómo es que se puede estar dando en nuestro país. Aprovecho este canal también para poner sobre la mesa que la rebelión en Nicaragua es una rebelión cívica, una rebelión pacífica, que el planteamiento que nosotros estamos haciendo al régimen de Ortega es de una salida ordenada y una salida cívica dentro de los cauces que permitan el restablecimiento del orden democrático en el país. Ha sido garante de esta petición del pueblo de Nicaragua a la conferencia episcopal, que es una cosa muy importante porque permite poner con claridad de que esto no es una cosa desordenada o que es una rebelión que pretende romper romper las estructuras del país. Al contrario, es un momento muy particular porque los nicaragüenses hemos logrado ponernos de acuerdo con claridad sobre la necesidad de la democracia en nuestro país y sobre la necesidad de poner en el centro los intereses nacionales y con ello nuestra bandera, nuestro símbolo y rescatar el sentido de patria. Sea Dubón, exdiputada nicaragüense, ya Daniel Ortega y la misma Rosario Murillo han manifestado de una forma u otra que no van a irse, que no quieren soltar el poder. ¿Cuánto tiempo más puede soportar Nicaragua? ¿Cuánto tiempo pueden sostenerse las protestas para que al fin se logre la salida eventualmente de parte de este gobierno? Bueno, hay que decir con claridad que Daniel Ortega y Rosario Murillo son una minoría en el país. Nosotros, el pueblo de Nicaragua, estamos unidos, estamos juntos en las calles de Nicaragua. Otros estamos haciendo esta labor de denuncia internacional y de esclarecimiento de la situación del país. Sabemos que más tarde o más temprano tendrán que salir, porque en este momento están atrincherados en su casa, en el Carmen, cuando la mayoría de la población está haciendo tranques, demandando su salida, donde los sectores están articulados con una propuesta de 40 puntos, una ruta que establece la salida de Ortega, la reforma que el país requiere desde lo institucional, desde lo legislativo, desde lo electoral, para poder restablecer el orden democrático. Nosotros también tiene como finalidad esta oportunidad de dialogar con el pueblo costarricense para pedir que haya también acciones de presión desde la comunidad internacional, desde los sectores centroamericanos interesados en la situación de nuestro país, porque necesitamos todo tipo de colaboración para que esta determinación de nuestro pueblo de que sea una salida pacífica y ordenada sea acompañada desde el nivel internacional. Doña Dipsia, hemos visto también un temperamento manipulador de don Daniel Ortega durante muchos años. ¿Cómo trabajar? Y ustedes, creo que el pueblo nicaragüense es el que ha dado el mayor ejemplo acá en Centroamérica, pero esa manipulación, siguiendo tal vez con la línea de la pregunta de mi compañero César, ¿podría aguantar 6 meses más la manipulación de don Daniel Ortega con respecto a toda la población y que esta población nicaragüense siga tratando y ahí al pie del cañón, como quien dice, para que Daniel Ortega salga del poder? Efectivamente, o sea, los nicaragüenses estamos determinados a que Ortega salga del poder. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro de los cauces cívicos y democráticos para que salga del poder. Estamos convencidos que va a salir porque no vamos a ser rehenes de 2 personas, todo un pueblo, y esa es la determinación del pueblo de Nicaragua. O sea, yo creo que más tarde o más temprano Ortega se va a ir. ¿Vos me podés explicar un poco, porque decías que los paramilitares están entrenados y se contratan para que maten a la ciudadanía nicaragüense? ¿Se sabe cuánto es el pago o cómo es que ellos acceden a la manipulación de Daniel Ortega?
Mira, realmente, ¿cómo es que acceden a la manipulación? Es una pregunta que no te puedo responder porque además humanamente no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo una persona, por lo que sea, puede tener la disposición de asesinar a otra. O sea, mis valores no me lo permiten, no logro comprenderlo. Sí es de conocimiento público de que se les paga alrededor de 500 córdobas supuestamente a estos grupos vandálicos que son realmente vándalos que contrata el régimen para que desarrollen estas acciones criminales. Para nosotros, en este momento, una de las apelaciones más importantes que está haciendo el pueblo de Nicaragua es a la Policía Nacional, en el sentido de que todos somos hijos de la misma patria y que más tarde o más temprano ellos van a tener que rendir cuenta. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes, porque la justicia que nosotros estamos pidiendo es una justicia que rinda cuenta, que permita la verdad y que permita el restablecimiento de los hechos para que las familias nicaragüenses podamos tener paz. El ejército se ha mantenido al margen, Edipcia Dubón, que es diputada nicaragüense, del conflicto. ¿Qué tan determinante es para la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo que el ejército tenga un papel más activo, que tal vez le pida la salida? Porque hasta el momento se ha mantenido al margen de... Bueno, yo creo que en este momento lo más conveniente es que se mantenga al margen, porque no tenemos certeza de cuál es la posición que el ejército puede tomar en un momento determinado. Los nicaragüenses creemos que su papel es resguardar los intereses nacionales. Ellos han señalado que esa es la voluntad que tienen hasta este momento, y para nosotros es mejor que ellos estén acuartelados y que este conflicto que ha generado el régimen utilizando las fuerzas policiales en un momento más tarde o más temprano acabe. ¿No deberían salir los altos mandos a pedirle al gobierno de Ortega que ceda? Bueno, deberían tener la sensatez de hacerlo, pero si no la tienen, es mejor que se queden en sus cuarteles. Ustedes hablaban de 40 puntos, Edipcia Dubón, para restablecer el orden democrático. El primero es la salida del actual gobierno. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para restablecer el orden? Porque ustedes hablan de un largo periodo de 11, casi 12 años de gobierno de Ortega que ha minado la democracia en Nicaragua. Sí, Ortega desmanteló la democracia. Entonces, la primera... ¿Qué se ocupa para restablecer la democracia? Mira, el planteamiento que se hace es, uno, la salida de Ortega, la creación de un equipo de transición que pueda establecer una ruta de salida en términos de una reforma constitucional que permita hacer los cambios en materia electoral, en materia legislativa, en materia judicial, es decir, cambiar magistrados, cambiar autoridades, desde la cúspide hasta la base de todos los poderes del Estado, que permita la independencia de poderes y asegure elecciones libres, justas y transparentes. En este momento esos poderes están tomados por el orteguismo. El orteguismo tiene control total de todos los poderes del Estado de Nicaragua y control, cuando digo, es desde la cúspide hasta la base. Absoluto. O sea, eso significa que aunque Daniel Ortega salga mañana, él tendría una cuota de poder aún. Sí. Efectivamente, o sea, por ejemplo, en el legislativo él tiene mayoría absoluta. En el Consejo Supremo Electoral tiene el control de toda la estructura. En el Poder Judicial, la mayoría de los magistrados, la presidenta, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia responden a los intereses del Frente Sandinista en este momento. Doña Edipcia, entonces podríamos decir que no es solo Daniel Ortega el que tiene esa represión contra el pueblo nicaragüense, sino hay muchos grupos más, porque la cara es Daniel Ortega, pero detrás de él hay muchísimas personas más que están reprimiendo al pueblo nicaragüense. La verdad es que nosotros nos centramos en Daniel Ortega porque sabemos que esto es un grupo muy pequeño que está atrincherado en esos espacios de poder y que de alguna manera, saliendo Ortega, ellos van a salir. ¿Cómo es posible que un grupo tan pequeño, Edipcia Dubón, tenga tanto poder en Nicaragua? Mira, lo que pasa... Usted insiste en que solamente Daniel Ortega, Rosario Murillo y un grupo pequeño que tiene copados las instituciones nicaragüenses. ¿Cómo es posible que tenga tanto poder luego de casi 12 años? Bueno, este es un proceso que se fue construyendo apalancado por la cooperación petrolera venezolana, 4.500 millones de dólares, una plata para una economía tan pequeña como la nicaragüense, muy importante, que les permitió construir un poder económico, que es lo que los tiene en este momento en el poder. Pero además lograron en un momento determinado articular un contubernio con el sector empresarial que cogobernaban, ¿verdad? Y es un momento muy particular porque también el sector privado, este sector empresarial que estaba aliado con el régimen, ha dicho con claridad que se equivocaron y que este es un momento en el que se le pide a Ortega su salida. Pues yo creo que ha sido tan interesante como sectores que estaban plagados del orteguismo y en
intereses compartidos hoy se han desmarcado y están acompañando al pueblo de Nicaragua en su demanda de salida del régimen de Ortega. ¿Por qué tardó tanto el sector empresarial en decir nos equivocamos? Bueno, los intereses económicos. ¿Lo traicionó, Daniel? No, yo creo que se sintieron asustados. Así como Ortega atropelló las libertades y la garantía ciudadana, los próximos en ser atropellados eran ellos. ¿Y qué ha dicho la Es Iglesia una razón más de sobrevivencia, creo. Claro. ¿Y qué ha dicho la Iglesia Católica en este momento? Bueno, la Iglesia Católica en este momento, hoy es un día muy particular porque el día de ayer denunciaron que se le había pedido a Ortega 48 horas para que reflexionara sobre la situación del país, un último esfuerzo de la conferencia episcopal, y que el día de hoy se van a pronunciar con mucha claridad sobre la situación del país y la ruta a seguir. ¿Qué pasa si no responde, si no da el brazo a torcer Daniel Ortega en esas próximas 48 horas? La determinación es la misma. El pueblo de Nicaragua no va a cambiar un milímetro. Estamos determinados a que él se vaya. O sea, para mí esto es como un choque de trenes entre un grupo muy pequeño que dice que se queda en el poder y una mayoría que dice te vas. Entonces yo creo que en ese choque de trenes el que tiene más poder es el soberano, que es el pueblo, y el pueblo va a restablecer el orden democrático. Por eso la pregunta que le hacíamos al principio, ¿cuánto tiempo más va a durar eso? Es que ya llevamos 139 muertos. Sí, realmente para mí, mucha gente detenida. Para mí es una cosa de terror. O sea, yo tengo que decir, esta lista fatídica aumenta todos los días. Es lamentable que una persona que en un momento expresó que representaba los intereses de la nación hoy esté actuando como un tirano, ¿no? Y nos duele muchísimo a los nicaragüenses. La verdad es que yo quisiera que fuera hoy, pero es un proceso social y político que va a durar lo que tiene que durar, y el pueblo de Nicaragua está determinado a seguir en las calles y a esperar el momento para que se vaya. ¿Qué tan importante es la presión internacional en eso? Es fundamental, o sea, en nuestra historia, y esto lo quiero poner sobre la mesa también, nosotros todo el siglo XX hemos vivido los nicaragüenses entre guerras, dictaduras e intervenciones militares. Sabemos cómo es que se construyen estos procesos, sabemos cómo es que terminan todos los dictadores en nuestra historia, desde Zelaya, desde los Somoza, desde Ortega en el 80 se fueron, pues, y yo creo que sabemos que va a terminar, sabemos que vamos a tener la oportunidad, ya sabemos por qué la transición democrática en Nicaragua no funcionó, y creo que todas esas lecciones aprendidas en este momento en el que por primera vez en nuestra historia nos estamos planteando una rebelión cívica y pacífica, que no es una cosa menor. O sea, un pueblo desarmado frente a grupos que tienen poder político, poder económico y armas, no están mermando la voluntad de nuestro pueblo, y yo creo que eso es relevante. Y lo segundo que quiero dejar claro es que los nicaragüenses decidimos tomar esta ruta porque queremos dar un cambio sustancial, o sea, porque los pueblos del mundo siempre dicen, otra vez Nicaragua en la misma situación. No, esta puede ser quizás la última vez que los nicaragüenses estemos en esta situación, porque por eso queremos hacerlo de una forma distinta. Usted decía que la transición democrática no funcionó en su momento. ¿Qué tiene que hacer el pueblo nicaragüense para que esta vez sí funcione? Que haya justicia y que haya verdad. No más amnistía, no más perdón ni olvido. Durante muchas décadas, doña Edipcia, se ha hablado que el pueblo nicaragüense está acostumbrado, y usted hace rato lo mencionó, otra vez Nicaragua. ¿Se podrá hacer ese cambio ya con un nuevo gobierno, previendo la salida de Daniel Ortega, con un nuevo gobierno, que Nicaragua levante su economía, trate de salir adelante y pueda ser una de las potencias centroamericanas? Porque mucho se ha hablado que Nicaragua tiene los recursos para poder ser un grande de Centroamérica. Ese es nuestro sueño. O sea, yo creo que, y quiero compartir con el pueblo costarricense, que el sueño de los nicaragüenses es efectivamente hacer un cambio pacífico y cívico para darnos la oportunidad a los nicaragüenses de poder construir un país distinto, un país donde hayan oportunidades para todos, para que nuestros ciudadanos, mis conciudadanos, no tengan que emigrar, para que el 80% de la población no viva en condiciones de informalidad, para que no seamos el segundo país más pobre de América Latina. Ese es el sueño de los nicaragüenses, y sabemos que para eso se necesita un gobierno democrático, un gobierno que actúe con responsabilidad y un gobierno que goce del consenso nacional. Y esta es la oportunidad, porque si algo nos ha dado Ortega es que nos ha juntado a todos los sectores en este momento. Usted fue diputada, bueno, luego nos gustaría que nos cuente la historia de lo que sucedió en su caso personal,
Pero haciendo un poco de mea culpa, tal vez, a Edipcia Dubón, ¿en qué quizás faltó, qué falló la oposición política en Nicaragua para que esta situación esté ocurriendo hoy en Nicaragua? Mira, yo creo que nosotros hemos venido en un proceso de 11 años de lucha, en mi caso particular, con otros hemos mantenido la velita encendida de lo que pasaba en Nicaragua. Hemos estado en este país denunciando durante estos 11 años la situación del país. Yo creo que esta es una responsabilidad compartida, o sea, del pueblo de Nicaragua, que toleró muchos atropellos de los políticos, que de alguna manera no supimos articular la presión y la esperanza en la gente, pero este es el momento y yo creo que ya eso quedó rebasado, ya es parte de la historia y ahora estamos frente al futuro, frente a la oportunidad de construir la patria que anhelamos y eso es lo que vamos a hacer. La misma pregunta, pero viéndose el futuro, ¿qué tienen que ofrecer las otras fuerzas políticas en Nicaragua para que esta situación no se vuelva a repetir y para que la gente vuelva a creer en la democracia en Nicaragua? Bueno, lo que pasa es que la gente anhela la democracia y parte de lo que el régimen de Ortega hizo fue que anuló el sistema de partidos. En Nicaragua se deben de construir nuevas alternativas políticas, con nuevas propuestas, con un liderazgo emergente. O sea, en este momento en Nicaragua hay un liderazgo emergente muy importante, no solamente de caras jóvenes, sino también de caras maduras que han estado a la par del pueblo de Nicaragua y que juntos podemos construir esa alternativa. Yo creo que es un momento de mucho análisis político y de mucha reflexión sobre cómo vamos a seguir la senda de la democracia. Usted como ex legisladora, ¿cómo ve el auge de los movimientos estudiantiles en Nicaragua? Algunas figuras que han aparecido por ahí que no pertenecen necesariamente a los partidos políticos, ¿cómo lo lee? Mira, yo creo que cada momento crea su propio liderazgo y como digo, este es un momento donde han emergido una serie de liderazgos importantes, frescos, juveniles, pero también maduros. Entonces para mí es un momento muy importante porque hay de dónde escoger y eso sí le quiero decir al pueblo costarricense, en Nicaragua en este momento hay de dónde escoger un liderazgo capaz, un liderazgo que pueda plantear una alternativa de desarrollo para nuestro país y sobre todo de democracia y justicia. Doña Edipcia, ¿qué pasará en el momento que Daniel Ortega salga del poder? Se harán elecciones populares con candidatos, pero ¿qué pasa si vuelve a ingresar el Partido Sandinista a la contienda de estas elecciones y buscar la presidencia nuevamente de la República? Ya no con Daniel Ortega, pero con otra figura que lleve una ideología muy similar. Mira, yo creo que es muy difícil en este momento que haya la participación del Partido Frente Sandinista por cómo el régimen de Ortega cooptó a ese partido. Y yo también quiero aprovechar para señalar que una cosa para los nicaragüenses es el orteguismo, que ha secuestrado a todos los símbolos del sandinismo, y otra cosa es el sandinismo. El sandinismo, que es un referente nacional, que tiene como centro a una figura relevante para la historia de nuestro país, que es el general de hombres libres Sandino, y que para nosotros representa el respeto a los valores nacionales, que representa la lucha de las clases más desprotegidas de nuestro país. O sea, Sandino para contrarrestar con Ortega dice, yo no quiero un palmo de tierra para mi sepultura. En cambio, Ortega ha tomado todos los recursos de nuestra nación para enriquecerse a él y a su familia. O sea, chocan frontalmente entre lo que es ser sandinista y lo que es ser orteguista. Y yo creo que eso el pueblo de Nicaragua lo tiene claro. Bueno, estaba recordando el nombre de Sergio Ramírez, el escritor que hace poco fue galardonado en España con el Príncipe de Asturias, que fue o es un sandinista de hecho, es una cara visible de un grupo de sandinistas que son críticos al régimen de Daniel Ortega. Claro, estamos hablando de un personaje que para nosotros es un ejemplo de un verdadero sandinista. Para nosotros Ortega es un error, es una destrucción y una destrucción del concepto de ser sandinista. O sea, él expresa lo peor de lo que podría ser el sandinismo y por eso es que los nicaragüenses decimos que eso no es sandinismo, que eso es orteguismo, porque ese es el culto a la personalidad de Ortega, el culto a la personalidad de su familia y esa falta de delimitación entre el Estado, el partido y la familia, que es la que gobierna en el país. Edipcia Dubón, usted llegó el domingo a nuestro país, es exdiputada. ¿Qué fue lo que pasó en su caso particular para que esté hoy acá en nuestro país denunciando esta situación? Bueno, yo estoy haciendo esto porque esto es lo que he hecho durante 11 años. Pues yo decidí estar en la vida política en mi país desde el año 2006, acompañando al candidato Gerty Levites en aquel entonces, y después continué haciendo trabajo político, fui diputada en la Asamblea Nacional, fui atropellada a mis derechos políticos, se me retiró de manera abrupta, sin ningún proceso y ningún tipo de legalidad
totalidad de mi escaño parlamentario. Posteriormente se nos negó el derecho de ser electos porque se nos quitó la representación legal del partido en el que pensábamos correr y no nos hemos podido postular. Uno de los puntos más relevantes que tiene la agenda de los 40 puntos presentados a Ortega es el restablecimiento de la suscripción popular, que era un tema muy importante en Nicaragua, en la construcción de los procesos electorales, porque los ciudadanos podían suscribirse si tenían el apoyo popular, y yo creo que esa competencia sana es lo que permite que las democracias al final florezcan, y es lo que Ortega anuló, la posibilidad de que hubiera competencia. Usted es una víctima entonces, perdón, Caterina, de la ruptura del orden constitucional. Efectivamente, o sea, nosotros fuimos atropellados, en mi caso como parlamentaria, como ciudadana, pero también, o sea, de manera cotidiana en nuestro ejercicio de nuestras libertades y derechos constitucionales, no poder usar la camiseta de mi partido porque era sujeta a agresiones, estar expuesta a violencia permanentemente de parte del régimen, porque marchábamos en las calles demandando justicia social, demandando rendición de cuentas, demandando transparencia del uso de los fondos de la cooperación petrolera venezolana. En más de 3 ocasiones estuve expuesta a mi vida, fundamentalmente en el 2008, en el 2012, donde grupos paramilitares nos agredieron a nosotros, a los grupos que nos movilizábamos demandando cosas fundamentales. Como usted, hay muchos otros congresistas y también representantes de partidos, doña Dipsia. Efectivamente, nosotros intervenimos 26 diputados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra denuncia ante los atropellos de nuestros derechos y libertades constitucionales, sobre todo el derecho de elegir y ser electo, que se nos atropelló de manera clara y contundente cuando nos sacaron de nuestros escaños parlamentarios. Muchísimas gracias, Edipcia Dubón, exdiputada nicaragüense, por ilustrarnos sobre esta situación que está pasando en Nicaragua. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias, en la revista. Ya volvemos.